imagen. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy vamos a abrir, o bueno, mejor dicho, vamos a seguir abriendo, ya lo abrimos la semana pasada, con la filosofía contemporánea. Y les comento que una vez que acabemos más o menos con esta era, más o menos porque vamos a tratar de hacerlo completo, aunque siempre falta, vamos a hacer después de todo esto vamos a hacer un stand-by, vamos a hacer un parate, una especie de vacaciones para que descansen sus mentes y esta especie de viaje hacia la apertura mental o la apertura del pensamiento filosófico. Y después veremos si es que visualizamos vestigios de necesidad o si nos extrañan. Básicamente vamos a continuar con un poco más de filo y vamos a ver un poco más en profundo filósofos que ya hemos tocado y por supuesto muchos que ni siquiera hemos mencionado, que definitivamente hay mucha gente súper interesante que hemos dejado fuera hasta ahora. ¿Sí? Bien, hoy vamos a hablar de un filósofo francés, no recuerdo, pero creo que es el primero de su nacionalidad que vamos a tocar en este espacio. Se trata de Auguste Comte. Pueden buscarlo, pueden googlearlo. Comte, C-O-M-T-E, Comte. Nació en Montpellier en 1798 y murió en París en 1857. Es considerado el padre del positivismo, que ya vamos a hablar un poco más del tema, y también de la sociología. Incluso hay gente que dice que Comte fue como el primer sociólogo, que era sociólogo. Y bueno, a mí no me gusta llamarlo así, ya que la sociología no existía hasta entonces. De hecho, él la crea, ¿no es cierto? Y bueno, de hecho, él mismo prefería llamarse en la época como físico social. ¿Sí? Bien, Comte, como la mayoría de los pensadores que hablamos hasta ahora, nace en el seno de una familia muy humilde y de estudios científicos, ¿sí? Familia humilde pero que estudiaba ciencias. En 1816 más o menos Comte viaja a París, donde comienza a trabajar como profesor de matemáticas. Y el tema es que, como quería mejorar sus finanzas, da origen a una escuela privada para poder vivir de eso y mejorar sus finanzas, ¿no es cierto? Y basarse en nuevos conceptos educativos también. El tema es que no le va muy bien con este proyecto, entonces mientras tanto se dedicaba a dar conferencias públicas, pero bueno, tampoco cumplía sus expectativas con esta nueva labor. Después de estar un tiempo frustrado, decide saltar al río Sena. Sí, como escuchaste, se tiró al río, pero tampoco tuvo éxito. Ni siquiera cuando quiso quitarse la vida le fue bien, pobre. Le salvaron la vida. Uno no puede suicidarse tranquilo porque la gente se entromete. Bien, después de eso siguió con sus conferencias y también comenzó a escribir algunas obras. De hecho, en 1830 sale el primer volumen de su obra denominada Curso de Filosofía Positiva. ¿Sí? Bien, dijimos ya que Comte se denominaba a él mismo como físico social, ya que se centraba en ampliar las leyes que se descubrían en la realidad, como las de la física, por ejemplo, y las quería aplicar en el ámbito social. ¿Ok? Por eso, según él, era un físico social. Hoy vamos a tocar algunas ideas fundamentales sobre su pensamiento. Una que tiene que ver con las cuestiones de su pensamiento, es decir, los principios básicos que guían su reflexión, y le vamos a llamar hoy sociologías. Una segunda, su tesis fundamental, que sería la que ilustra todos esos principios y es conocido como la ley de los 3 estadios, y va a sintetizar estos principios de su pensamiento y será donde vamos a poder visualizar de alguna manera su alcance sociológico. Y después vendría toda una serie de conclusiones que podemos alcanzar en la unidad que establece entre lo teórico y lo práctico. Es decir, que es un saber
que lo que busca es cambiar la realidad. Es como lo que les dije que había dicho Marx, ¿se acuerdan? Basta de tanta paja y busquemos mejorar el mundo, ¿se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, fíjense en el capítulo anterior que les mencioné en una parte. Bien, como Comte, quien inaugura esta especie de intención o pretensión que van a adoptar los pensadores de aquí en adelante, más que nada lo que viene a ser la rama sociológica, un saber para la intervención social. Vamos a comenzar con sus principios básicos, ¿ok? Son 3. El primero viene a ser la primacía del todo sobre las partes, ¿sí? La primacía del todo sobre las partes. El segundo sería como una especie de evolución o de progreso de la historia del pensamiento humano y de las sociedades. Y finalmente una posición antropológica que va a considerar que los seres humanos somos lo mismo, ya sea desde la biología, desde la psicología, desde siempre, ¿sí? Bien, comencemos con el primer principio que dijimos, que es la primacía del todo sobre las partes. Es donde Comte desarrolla una especie de distinción para la sociología, donde divide a la sociología estática o distingue a la sociología estática de la sociología dinámica. Lo que nos dice básicamente en la primacía del todo, o del todo sobre las partes, es que no podríamos entender nunca ningún proceso social a menos que que observemos desde un contexto más amplio, ¿sí? Ningún proceso, ningún síntoma de lo que aqueja a una sociedad puede ser objetivamente comprendido a menos que lo relacionemos un poco con su interdependencia en relación con otros fenómenos y también en su evolución a lo largo del tiempo, ¿ok? Hacia dónde apunta, básicamente sería. Es decir que lo que inaugura Comte es una visión de la realidad que incluye tanto elementos estáticos de interdependencia en un momento determinado como una aproximación más histórica, evolutiva y dinámica de la realidad. Por eso, para comprender cualquier cuestión concreta es necesario ampliar el foco. Sería como sacarle el zoom con el que estamos mirando y ver un panorama más amplio de la situación. Sí, es como cuando abrimos el Google Maps. Sí, viste que abrís el Google Maps y buscas Itaibate y ves chiquitito y después con el dedo le achicás, o sea, achicás a Itaibate y ves un panorama mucho más amplio. Entonces sería algo así, ver la situación desde un ángulo de donde podamos ver más en sentido histórico y de interdependencia para entender ese fenómeno. ¿Ok? El segundo principio sería esta especie de progreso histórico del pensamiento o conocimiento humano. Acá lo importante es que para Comte los modos de conocimiento son los que están constituyendo, definiendo la historia de la humanidad. Esto es importante que hagamos un paréntesis acá. Para él es importante tener en cuenta que el modo en que nos relacionamos socialmente está en dependencia de los distintos modos de comprensión de la realidad que históricamente hemos atravesado a lo largo del tiempo como humanidad, ¿sí? Según el modo preferente en que entendamos la realidad, así será la organización social. Bien. El tercer principio es la idea de que el hombre en su constitución biológica y psicosomática es considerado o se puede considerar idéntico a lo largo de la historia. Es decir que las sociedades conformadas por esos seres básicamente idénticos va a ir evolucionando idénticamente también en un mismo sentido, ¿ok? Las diferencias de estadios de evolución de las sociedades
no serían por características distintivas de los miembros de la sociedad, sino que somos básicamente iguales, que hemos atravesado o nos hemos ido transformando quizás más lentamente que otras sociedades, quizás más avanzadas, o sociedades por ejemplo más primitivas, que se quedaron y no avanzaron al ritmo de otras comunidades quizás más avanzadas de otros tipos sociales, que quedan. Es como que esas sociedades que una sociedad más avanzada considera primitiva, se quedan en estadios anteriores, sería. Esto quizás tengamos que retomarlo en algún momento para profundizar más y hablar también de los 3 estadios de los que hablaba Comte. Pero eso lo vamos a hacer en otro capítulo, si es que nos extrañan después de este cierre o de esta pausa. Bien, lo que quiere decir es que las diferencias entre comunidades no se debe a distinciones características, sino más bien a la velocidad que cada sociedad o comunidad ejerce en su progreso o en su proceso evolutivo histórico, podríamos decir. ¿Ok? Bien. Esto fue más o menos lo que teníamos para decir de Auguste Comte. ¿Ok? Un capítulo cortito esta semana. Y vamos a continuar, y la semana que viene vamos a ampliar un poco. Voy a ver si podemos hacer un poquitito más largo, por el hecho de que este filósofo es como con el que yo, gracias a quien yo me metí a la filosofía, ¿sí? Me recomendaron un libro de él, no arranqué a leer a él porque me dijeron tener cuidado, es un filósofo agresivo. En realidad él decía que había que hacer filosofía a martillazos, o sea que los que ya saben de quién estoy hablando, cállense la boca o pongan en el comentario si se animan a arriesgar. Es un filósofo bastante agresivo y utiliza mucho la provocación para poder movilizar a la gente, así que si escuchan cosas que les ofende o que les afecta, es realmente lo que quería Nietzsche, para que prestes atención y, como decía Comte, ampliar el panorama, achicar, salir de ese zoom y romper con todos los paradigmas que tenemos. Así que vamos a ver qué vamos a hablar la semana que viene. Les voy a dejar la sorpresa y la semana que viene les comento de quién se trata. Pero bueno, ya con lo que dije, si más o menos estuviste profundizando un poco en filosofía, ya deberías saber de quién estoy hablando. Así que bueno, te dejo hasta la semana que viene. Chau chau.